días, estudiantes y participantes de la Diplomatura de Especialización de Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos. Hoy día, en nuestro curso de Neurociencia y Lenguaje, tenemos un tema que se llama saber hablar. De hablar mucho a saber hablar. Nos hemos preocupado de que los niños hablen mucho. Y eso ha sido muy bueno, que los docentes se preocupen de eso. Nos hemos preocupado de que los niños a los 5 años de edad ya tengan un buen perfil de desarrollo del lenguaje oral. Pero lo que puede estar faltando en todo caso es el saber hablar. Entonces, ese es el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Qué sabemos del saber hablar? El saber hablar comienza mucho más temprano de lo que nos imaginamos. Comienza prácticamente desde que el bebé nace. El bebé pasa por un camino difícil y en ese proceso de lograr hablar como hablan los adultos, pues el niño, aparte de arriesgarse a hablar, aparte de tratar de expresarse, es un niño que en el camino también es inventor de palabras. O sea, es un ser muy creativo, pero siempre hay que recordar que ese proceso es difícil y necesita el apoyo de los padres. En este apoyo, los padres de familia deben hablar correctamente a sus pequeños hijos y demostrarles que las palabras que ellos dicen son las que ellos más tarde, posiblemente a la edad de 3, 4, 5 años, van a poder ellos expresar. Entonces, no es correcto que los padres en una situación de mucha sobreprotección hablen mal. Por ejemplo, yochita, chollita, millillito, es un lenguaje avevado, cariñoso posiblemente, afectuoso, nadie puede decir lo contrario, pero que lo único que genera es retraso en el lenguaje de los niños. Muy bien. Este lenguaje en los bebés empieza prácticamente desde que nacen. Entonces tenemos, por ejemplo, la etapa del llanto. Si bien es cierto que el llanto no implica una comunicación, o sea, una habilidad comunicativa, de todas maneras, el llanto refleja una necesidad personal, ¿no? El bebé llora ya sea porque está incómodo, porque tiene calor, porque tiene frío, o porque necesita que lo cambien, etc. Pero ese llanto, en realidad, esa necesidad, lo adivina la mamá, y está adivinando, ¿por qué mi bebé está llorando? Pero el bebé no llora porque quiere comunicar, o sea, no hay intención comunicativa. Lo mismo pasa con el gorjeo y con el aleo. El gorjeo y el aleo, los bebés hacen sonidos guturales, ¿no? Empiezan a emitir sonidos, diferentes sonidos, pero tampoco hay intención comunicativa. Entonces, en estas 3 primeras etapas, el bebé le gustan los sonidos que él hace, ¿no? Y que de alguna manera se expresan mejor en el balbuceo. La etapa del balbuceo es una etapa mucho más, digamos, larga. Empieza a partir de los 5 meses, 6 meses del desarrollo del lenguaje del bebé y más o menos culmina entre 8 meses a 1 año de edad. La etapa del balbuceo, a diferencia del llanto, gorjeo y aleo, ya es una etapa muy significativa porque los sonidos que va a emitir el bebé corresponden a la lengua materna. Por lo tanto, antes del balbuceo, el niño está desarrollando lo que se llama el lenguaje universal. ¿A qué me refiero con lenguaje universal? A que este bebé, estos sonidos de llanto, gorjeo y aleo, lo van a decir en todas las partes del mundo de la misma manera. O sea, los bebés de la China, de Estados Unidos, los bebés de Italia, etc., pues van a tener estas mismas etapas. Pero ¿dónde cambia en realidad este lenguaje primigenio? En el balbuceo. Cuando el bebé balbucea, los sonidos que emite corresponden ya a los sonidos de su lengua materna. Ojo, sonidos que emite, todavía no estamos hablando de la palabra hablada. Luego de
del balbuceo, que es una etapa que dura hasta el año de edad, tenemos la holofrase. El niño a partir del año empieza a emitir una palabra que tiene muchos sentidos. Por ejemplo, el niño puede decir, mamá, y podemos decir, oh, ¿qué quiere decir? Ah, ¿está asustado? ¿Quiere que lo atienda? ¿Se ha caído? O sea, son palabras que tienen muchos significados, ¿no? Y va a depender del contexto para que la madre deduzca a qué se refiere esa palabra. Entonces, repito, la holofrase es una palabra que tiene muchos significados. Más o menos esto dura hasta cerca de los 18 meses. A partir de los 18 meses en adelante, el niño va a complejizar su lenguaje oral y va a emitir lo que conocemos con la frase de dos palabras, ¿ya? Con este inicio, a partir de los 18 meses, llega a la edad de 2 años y ahí se produce algo interesante, la explosión del lenguaje. Tal es así que el niño que no ha hablado nada, o sea, no ha emitido ningún sonido, ninguna palabra, ¿no? Y obviamente no es un niño sordomudo, es un niño normal, a partir de los 2 años va a soltar todo el lenguaje que ha logrado de alguna manera grabar en su cerebro. A los 2 años ya empieza con mayor fluidez esta frase de dos palabras. Y ahí vamos a ejemplificar, por ejemplo, toma agua, toma pan, toma sopa. Y entonces este verbo toma, que se repite varias veces, lo vamos a llamar pivote, ¿ya? Que va a venir acompañada a otras palabras abiertas diferentes. Estamos más o menos en la edad de 2 años, vamos a entrar a la edad de 3 años, ya pasamos la explosión del lenguaje y es allí donde prácticamente termina la etapa prelingüística, ¿ya? Y se inicia otra etapa que se llama la etapa lingüística. A los 3 años los niños ya hablan en oraciones cortas, pero ya tienen algo de sentido. Obviamente, en esta etapa de la oración primigenia, en esta etapa, el niño comete errores, ¿no? En algunas palabras e inclusive en los verbos del tiempo, en los tiempos del verbo. Y pasa por 4 etapas importantes: la fonológica, el léxico semántico, el morfosintáctico y el pragmático. Por ejemplo, la fonológica es donde los niños empiezan a dominar los sonidos del habla, ¿no? Mientras que al principio decían totatola, en vez de decir Coca-Cola, ya el niño va entendiendo que hay palabras que necesita decirlas correctamente. Por lo tanto, empieza a tener dominio de algunos sonidos, ejemplo, las vocales y otros como las consonantes. En el léxico semántico, el niño ya empieza a hablar palabras completas y a reconocer su significado. O sea, ya no dice cualquier palabra, sino expresa la palabra correcta en la medida que la conozca. Si no conoce la palabra, va a recurrir a la protopalabra, que viene a ser la invención. O sea, inventa una palabra para darle nombre a los objetos que todavía no conoce el nombre correcto. El morfosintáctico, ya el niño ha entrado a la edad de entre 4 o 5 años y ya estructura oraciones con sentido completo. Lo quiere decir que aquí ya el niño estructura la oración con sustantivos, verbos, adjetivos, algunas conjunciones y con los artículos. Posiblemente lo diga de manera desordenada, pero ya se entiende lo que quiere decir. Y finalmente entramos a la pragmática. La pragmática se evidencia mucho mejor a la edad de los 5 años, cuando el niño es capaz de conversar con sus compañeros, exponer, por ejemplo, un tema muy cortito sobre los animales o los animales domésticos. Entonces el niño ya es capaz de dialogar utilizando muchas oraciones,
Entonces, quiere decir que ya está logrando lo que es la pragmática. De ahí en adelante, fonología, léxico semántico, morfosintáctico y el pragmático se irán desarrollando durante toda la primaria de manera mucho más compleja. De todas maneras, hay que también abordar el lenguaje desde la filogénesis, que quiere decir desde la base biológica. Entonces, vamos a observar que además de la importancia que tiene que el niño sepa hablar, también es importante observar cómo está su aparato fonador. Y cuando hablamos del aparato fonador, ¿de qué estamos hablando? Pues de los dientes, de la lengua, de las mejillas, de la tráquea, de los pulmones, que todos ellos en su conjunto intervienen para que el niño hable correctamente. Pero obviamente va a pasar por un proceso de maduración, ¿ya? Entonces, cuando hablo del aparato fonador, recordamos, por ejemplo, cuando los niños tienen problemas de lenguaje, dicen, es que tiene frenillo. Entonces, ¿qué quiere decir frenillo? Que hay un pliegue debajo de la lengua, ¿no?, que está muy corto. Y como está muy corto, no permite que la lengua tenga movilidad. Y vamos a recordar que la lengua es uno de los músculos más importantes para poder hablar. Si esa lengüita no se mueve, el niño no va a poder articular de manera correcta los sonidos del habla. Tenemos músculos importantes que permiten que el niño pueda hablar de manera correcta. Por ejemplo, el risorius santorini, que está justo aquí, debajo del ojo. El orbicularis oris, que está alrededor de los labios, que va a permitir que pueda abrir la boca. Y está también el músculo buccinator, que viene a ser el músculo de la mejilla. Hasta de acá. ¿Ya? Estos tres músculos van a ayudar a que el niño pueda hablar. El músculo más importante, que ya lo mencioné anteriormente, que es la lengua, va a permitir que fluyan sonidos desde la boca hacia afuera. O sea, viene desde la tráquea, porque hay que recordar que la respiración también está involucrada en este desarrollo del lenguaje infantil. Entonces, la lengua va a depender según la posición, ¿no?, va a permitir que los niños puedan decir, por ejemplo, las vocales. Allí en el PPT hay una imagen en donde, de acuerdo a la posición de la lengua, ¿no?, y por el aire, el tipo de aire que salga, ya sea mucho aire o poco aire, va a permitir que el niño pueda vocalizar de manera correcta. Pero hay algo muy importante que hace que nos diferenciemos de los primates: la laringe. Los primates y los bebés prácticamente nacen con la laringe elevada. O sea, por lo general, la laringe en los adultos está en posición de 90 grados, en los adultos. Pero en el caso de los bebés y los primates, la laringe está elevada, ya cuando nacen. Entonces, pero el primate no logra bajar la laringe a 90 grados, en cambio el bebé sí. Por eso que hay un momento en la vida del bebé que él empieza a hablar y a emitir, como es el balbuceo, empieza a emitir sonidos de la lengua materna. A partir de ese momento, el primate ya no puede hablar. Entonces, la posición de la laringe es muy importante para el habla. Dificultades más comunes del lenguaje infantil. Tenemos básicamente tres dificultades, ¿no?, que las voy a decir rápidamente, que son el retraso del lenguaje, el trastorno articulatorio y el trastorno de la comunicación. En el tema del retraso del lenguaje, en realidad no es un problema grave del lenguaje, no, es simplemente es que el niño, por ejemplo, hay padres que dicen, sí, profesora, mi niño tiene 2 años y no habla.
Eso no quiere decir que no va a hablar, o sea, sí va a hablar. ¿Ya? Lo que hay que tener es paciencia y tranquilidad porque el niño tiene 2 años, 2 años y medio para soltar el lenguaje. Pero ya podríamos decir que ahí hay un retraso del lenguaje. Pero el niño va a lograr nivelarse de todas maneras. Hay factores que hacen que haya retraso del lenguaje. Por ejemplo, los factores fonoarticulatorios en el sentido de la lengüita, por ejemplo, ¿no? Cuando la lengua no se mueve correctamente por el frenillo, genera un retraso del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, factores lingüísticos. La madre, el padre hablan diferentes idiomas, ¿no? Y la escuela habla un tercer idioma. Entonces, eso genera en el niño, si bien es cierto, el niño va a ser bilingüe, trilingüe, o sea, no quiere decir que no va a hablar, o sea, finalmente va a lograr hablar, pero logrará hablar uno de los idiomas, sino que cuando el niño tiene demasiados modelos lingüísticos distintos, pues genera un retraso del lenguaje. También podemos ver la sobreprotección. La sobreprotección, que ya también lo he mencionado, ¿no? Cuando los padres hablan mal a sus hijos por el amor que le tienen al bebé, entonces también generan un retraso del lenguaje. En cambio, en el trastorno articulatorio, tiene que ver posición de la lengua, tiene que ver posición de los dientes, ¿no? Y también tiene que ver con dificultades en las palabras. El niño puede omitir un sonido o puede sustituirlo por el otro. Y esto se debe detectar de todas maneras a los 4 años de edad, a más tardar. ¿Por qué? Porque de todas maneras requiere de una terapia de lenguaje. Entonces, ¿quiénes son las personas que derivan a los niños por este tipo de problema de lenguaje, de trastorno articulatorio? Los docentes. Porque ellos son los que reconocen a través de la escucha que el niño está hablando mal. Entonces hay que derivarlo inmediatamente. 5 años, 6 años ya es tarde. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo importante. El niño tiene que terminar hablando claro, correcto y fluido a los 5 años de edad. ¿Para qué? Para que no tenga dificultades en la lectura y la escritura de primaria. Entonces, quien detecta es la profesora de inicial y quien deriva también es ella. No podemos hacer oídos sordos a las dificultades articulatorias de los chicos, porque lo único que generamos es un perjuicio en el niño, que más tarde, cuando tenga problemas de lectura y escritura en primaria, pues va a ser el niño rezagado, el niño que tiene problemas, le hacen bullying porque habla como un bebé. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto cuando lo podemos ayudar cuando el niño todavía está entre 3 y 4 años de edad? El trastorno de la comunicación sí es un problema mucho más severo porque tiene que ver con patologías, tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Uno de ellos, ¿no?, es el mutismo selectivo. Por ejemplo, el niño sí habla en su casa, pero cuando llega al jardín se enmudece totalmente. Entonces, estos niños que tienen mutismo selectivo, por ejemplo, tienen que ir a una terapista, a una psicóloga, para que ella identifique de dónde nace este mutismo selectivo. A ello también tenemos la tartamudez, por ejemplo, ¿no? Que supuestamente nace de un trauma, ¿no?, qué sé yo, pero yo no soy psicóloga, pero cuando uno ve esos problemas, cuando un docente ve el problema y no es psicólogo ni terapista del lenguaje, simplemente tiene que derivarlo al especialista conductual, ¿no? Entonces los trastornos de la comunicación sí requieren de tratamiento psicológico, de terapias de lenguaje y demoran un poco más, ¿no?, que el niño desarrolle de manera correcta y fluida su lenguaje oral. Muchas gracias.